La filosofía política. La filosofía política es una rama de la filosofía que se centra en el estudio de la naturaleza del poder, la autoridad, el gobierno y la organización social. Busca comprender y evaluar las diferentes teorías políticas y sistemas de gobierno, así como reflexionar sobre los valores y principios detrás de la política. La filosofía política se ocupa de cuestiones fundamentales como la justicia, la libertad, la igualdad y la responsabilidad. Examina cómo estas ideas se aplican en diferentes contextos políticos. Los filósofos políticos también se preocupan por la relación entre el individuo y el Estado y exploran temas como los derechos individuales y colectivos, la responsabilidad del Estado frente a sus ciudadanos y el papel de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas. Pero, ¿por qué es importante la filosofía política? En los últimos meses me he dado cuenta que no podemos darnos el lujo de ignorar las respuestas meditadas y metódicamente elaboradas por filósofos que han aportado cuestiones sociales, éticas y políticas que nos afectan, sobre todo porque históricamente y en la práctica muchas veces hemos respondido mal. La filosofía política es importante por varias razones. Proporciona una comprensión profunda y crítica de los sistemas y las teorías políticas. La filosofía política nos ayuda a entender que las diferentes formas de gobierno y las teorías políticas que las sustentan siempre pueden ser cuestionadas y evaluadas críticamente por los sistemas políticos y considerar alternativas a ellas. Nos ayuda a mejorar la toma de decisiones políticas y nos proporciona herramientas críticas para analizar las políticas y las decisiones relacionadas a ellas. Esto nos permite tomar decisiones más informadas y bien fundamentadas, en lugar de basarnos únicamente en intereses o constructos particulares. Esta filosofía nos invita a participar activamente en los asuntos políticos y a cuestionar la autoridad y las decisiones políticas. En resumen, nos ayuda a desarrollar una ciudadanía crítica y activa, que busca promover el bien común y proteger los derechos y valores. Entre los exponentes de la filosofía política encontramos a Karl Marx. La filosofía de Marx cuestiona el sistema capitalista y busca comprender las relaciones de poder que se dan en este sistema. Para iniciar con los aportes de Marx, vamos a recordar los modos de producción a través de la historia. Partiendo desde el capitalismo, Marx sostiene que este es un sistema que se basa en la explotación de los trabajadores por parte de los dueños de los medios de producción. Según Marx, los trabajadores no reciben el valor total de su trabajo, sino que el excedente es apropiado por los dueños de los medios de producción. Esta situación crea una desigualdad social y económica que Marx llama lucha de clases. Otro de los aportes que realiza Marx es una propuesta socialista. Esta consiste en la eliminación del capitalismo y la creación de una sociedad en la que los medios de producción sean propiedad colectiva y la distribución de los bienes sea equitativa. Esta sociedad estaría gobernada por los trabajadores y no habría explotación. Marx sueña con un modo de producción donde nadie oprima a nadie y donde todos tengan lo básico: alimentación, salud y vivienda. En cuanto a la aplicación actual de las ideas de Marx, en el contexto guatemalteco, podemos mencionar la década de 1950. Guatemala vivió una revolución liderada por Jacobo Arbenz, que buscaba una reforma agraria y la nacionalización de las tierras que pertenecían a empresas extranjeras. Un ejemplo más reciente e igualmente conocido es Codeca. Esta organización campesina de agricultores, indígenas, hombres y mujeres se estableció en 1992 y entre su objetivo menciona que está el mejorar las condiciones de vida de las comunidades campesinas mediante un impulso importante hacia un desarrollo rural que se construya de forma participativa y con equidad e inclusión social. También busca influir en la formulación de políticas orientadas a las zonas rurales mediante la participación equitativa, así como a través de la inclusión de sectores marginados y excluidos en el proceso de formulación de políticas y fortalecer la capacidad de Codeca para influir en las políticas de desarrollo rural. Entonces podemos darnos cuenta cómo las ideas de Marx aún repercuten en nuestro contexto nacional. Otro de los exponentes de esta clase de filosofía es Michel Foucault, quien popularizó el concepto biopolítica, que hace referencia a la aplicación del biopoder, el cual consiste en ejercer poder o el poder que el Estado y otras instituciones ejercen a la vida de las personas y las poblaciones, regulando así y controlando también aspectos biológicos y sociales como la salud, la reproducción, la educación, la nutrición, entre otros.
Para Foucault, el biopoder puede ser utilizado para la opresión o la liberación de las personas, dependiendo de cómo se aplique. En el contexto guatemalteco, la biopolítica se puede observar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el Estado guatemalteco tiene el poder de regular y controlar la vida de los ciudadanos a través de diversas políticas y medidas, como la regulación del acceso a los servicios de la salud, la educación y la seguridad social. Además, la biopolítica también se puede observar en la forma en que se aborda la problemática de la seguridad en el país. En Guatemala, el Estado ha implementado medidas de control y de vigilancia para prevenir el delito, la violencia, y lo que ha llevado a la militarización de algunas zonas del país y a la creación de instituciones de seguridad que tienen amplios poderes de control y coerción sobre la población. También es importante mencionar que en Guatemala la biopolítica se ha utilizado para controlar y reprimir a ciertos grupos sociales. Por ejemplo, durante el conflicto armado interno, el Estado guatemalteco implementó políticas de control y represión contra las comunidades indígenas y campesinas que se oponían a las políticas económicas y sociales del gobierno. Bueno, otra de las expositoras de esta clase de filosofía es Hannah Arendt. Ella fue una filósofa y politóloga alemana de origen judío. Hizo numerosos aportes a la filosofía política, entre los que se destaca el totalitarismo y la violencia. Para ella, la política no se reduce a la gestión de los asuntos públicos, sino que es la esfera en la que los seres humanos interactúan libremente y dan sentido a su existencia en una comunidad. El totalitarismo es una forma de gobierno caracterizada por el control absoluto del Estado sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, incluyendo la economía, la cultura, la religión, la educación y la vida privada. En un régimen totalitario, el poder está concentrado en un partido político o líder carismático que ejerce su autoridad de manera arbitraria y sin restricciones. El totalitarismo se caracteriza por la supresión de la libertad individual, la abolición de los derechos civiles y políticos y la eliminación de toda forma de oposición o disidencia. Los regímenes totalitarios suelen recurrir a la propaganda, la censura, la violencia y la represión para mantener su control sobre la sociedad. ¿Les suena? El totalitarismo ha sido uno de los mayores desafíos a la libertad y a la democracia en la historia moderna. Algunos de los regímenes totalitarios más conocidos han sido el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia y el comunismo en la Unión Soviética y otros países de bloque socialista. En Guatemala, la pluralidad y la diversidad son elementos fundamentales de la sociedad, ya que existe una gran variedad de culturas, lenguas y formas de vida. Sin embargo, estas diferencias también pueden ser una fuente de conflicto y exclusión si no se abordan de manera adecuada. Guatemala ha sufrido en su historia diferentes formas de gobierno y de violencia a los derechos humanos, entre ellas el totalitarismo durante la Guerra Fría. Guatemala fue un escenario de una guerra interna en la que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de los diferentes actores del conflicto, incluyendo el Estado y las fuerzas insurgentes. Después del golpe de Estado de Jacobo Arbenz, el país fue gobernado por diferentes regímenes autoritarios y militares que utilizaron la violencia y la represión para mantener el control sobre la sociedad. Durante los años de conflicto armado, que duró desde la década de 1960 hasta los años 90, se cometieron graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual. En la actualidad se han evidenciado prácticas que podrían considerarse autoritarias o antidemocráticas por parte del Estado, como la criminalización de la protesta social, la represión de la libertad de expresión y la concentración de poder en el Ejecutivo. Además, el país ha enfrentado importantes desafíos en materia de seguridad ciudadana, justicia y derechos. Bueno, nos damos cuenta que al conocer de esos aportes que los filósofos y politólogos nos han dado, podemos decir que la filosofía política nos ayuda a comprender y, más importante aún, a cuestionar el poder político. La filosofía política nos proporciona herramientas para participar de manera más activa y consciente en la vida política y, de alguna forma, contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.